Hola, bienvenido, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo obtener las ecuaciones y los elementos de una parábola que tiene su vértice en el origen y que se extiende hacia la parte de arriba. Si el video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que me regales un like, que te suscribas, que compartas y que comentes. Comencemos. Para poder conocer cuál es el método que debemos de aplicar para poder resolver una parábola con estas características, veamos la solución del siguiente ejemplo. Encontrar la ecuación de una parábola que tiene su vértice en el origen de coordenadas y su foco se ubica en la coordenada f 0,3. Bien, lo primero es tomar en consideración los datos que tenemos en el problema. Y para ello, el primero de ellos es que esta parábola tiene su vértice en el origen. Sabemos que la coordenada del vértice, pues, es la coordenada 0,0. Al mismo tiempo sabemos que el foco se encuentra ubicado en la coordenada f 0,3. Pues bien, tomemos ambas coordenadas, vértice 0,0 y foco coordenada 0,3. A cada una de estas coordenadas se le va a asignar un par de letras. Para el vértice, generalmente se le asigna la letra H al primer número y la letra K al segundo número, mientras que para la coordenada del foco se le asigna la letra X al primer número y la letra Y al segundo número. De esta manera vamos a tener una diferencia entre la coordenada del vértice y la coordenada del foco. Resulta bastante útil tener un dibujo preliminar en el cual ubiquemos precisamente ambas coordenadas, y de esta manera nos vamos a dar cuenta cómo se encontraría la curva parabólica en el plano cartesiano. Bien, realicemos entonces un dibujo preliminar. En este dibujo debemos de trazar el eje vertical, el eje de la Y. Junto con el eje vertical debemos también dibujar el eje horizontal o eje de las X. Lo primero es localizar la coordenada del vértice. En este caso la coordenada es 0,0. Por lo tanto, en el origen del plano cartesiano, que viene siendo la parte central, pues ahí tendríamos ubicado precisamente el vértice de esta parábola. Bien, una vez que tenemos ya ubicado el vértice de la parábola, enseguida vamos a ubicar el foco, coordenada 0 para X y 3 para Y. A partir del origen, como el primer número para esta coordenada es 0, pues no nos vamos a desplazar en el sentido horizontal ni a la derecha ni a la izquierda, sino que nos vamos a mantener precisamente en el cruce de los dos ejes. Ahora, como el segundo número es un número positivo con un valor de 3, a partir del origen nos vamos a desplazar hacia la parte superior 3 cuadros, 1, 2 y 3. De tal manera que en esta ubicación tendríamos el foco. Por otra parte, es importante mencionar que toda curva parabólica se inicia en el vértice y se extiende hacia el lugar donde se encuentra el foco. Por lo tanto, pues podemos ver que en este caso el foco se encuentra por arriba del vértice, y bajo esta condición la parábola se va a extender hacia la parte superior, formando una curva aproximadamente de esta forma, una curva parabólica que se va a extender hacia arriba del eje de las X. Bien, también podemos verificar
que la distancia que hay entre el vértice y el foco es la distancia conocida con el nombre de parámetro. En este caso el parámetro pues va a tener una separación o una medida de 3, ya que si contamos la cantidad de cuadros entre la coordenada del vértice y la coordenada del foco, pues vamos a encontrar precisamente 3 cuadros o 3 divisiones. Bien, de acuerdo entonces a estas características, podemos confirmar que se trata de una parábola vertical con vértice en el origen de coordenadas y que se extiende hacia la parte superior. Se le llama parábola vertical porque hay que recordar que existe una línea que pasa tanto por el vértice como por el foco. Y esta línea que estamos señalando es el llamado eje asimétrico o eje de la parábola. Y como este eje ocupa la posición vertical, y en este caso coincide con el eje de la Y, pues por esa razón estamos trabajando con una parábola vertical, la cual pues mantiene su vértice en el origen del plano cartesiano. Bien, una vez que ya tenemos la idea general de cómo nos va a quedar la curva, el primer paso es calcular el parámetro. Recordemos que el parámetro es una medida o es un elemento bastante importante porque a partir de él vamos a poder determinar los demás elementos. Por lo tanto, en este caso el parámetro pues va a tener un valor igual a 3. Una vez que obtenemos ya el valor del parámetro, enseguida podemos determinar las ecuaciones de la parábola. La primera ecuación que vamos a determinar es la ecuación ordinaria y para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. X cuadrada será igual a 4 que multiplica P y multiplica a Y. En esta fórmula solamente vamos a reemplazar la letra P que representa el parámetro y se va a reemplazar por el valor que en este caso es igual a 3. En la misma ecuación la literal x al cuadrado y la literal y se van a mantener como letras. Por lo tanto el único valor que se va a reemplazar pues va a ser el valor del parámetro. Bien, realizando entonces el reemplazamiento, la ecuación toma la siguiente forma. X al cuadrado será igual a 4 que multiplica P, pero P tiene el valor de 3, número que anotamos dentro de un paréntesis, el cual tendrá que ser multiplicado por 4. Al mismo tiempo, se multiplica con la letra Y. Bien, efectuando la multiplicación de 4 por 3, la ecuación ordinaria nos queda de la siguiente manera. X al cuadrado será igual a 12y, ya que al multiplicar 3 por 4 obtenemos 12y. Pues bien, esta primera ecuación es la ecuación ordinaria de la parábola vertical. Una vez que hemos obtenido esta ecuación, la podemos ahora transformar en la ecuación general, que es otra forma también válida de escribir la ecuación de una parábola. Para poder lograr esto, tomamos entonces nuevamente la ecuación de la parábola x al cuadrado igual a 12y, y lo que vamos a hacer a continuación es tomar el término del lado derecho de la igualdad, es decir, el término 12y, y este término lo vamos a mover, lo vamos a brincar al lado contrario. Recordemos que en una igualdad, todo término que se brinca de un lado de la igualdad al lado contrario, se le debe de cambiar el signo, por lo que si este término es positivo, al momento de brincarlo deberá de quedar negativo. Realizando entonces este movimiento, la ecuación nos queda de la siguiente manera. X cuadrada menos 12y igual a 0. En esta ecuación podemos ver que el término 12y al momento de brincarse al lado contrario
de ser positivo ahora quedó como negativo. Por otro lado, después de la igualdad, como ya no tenemos ningún término, ningún valor, pues todo esto lo igualamos con 0. Esta segunda ecuación viene siendo la ecuación general de la parábola. De esta manera nos podemos dar cuenta que toda curva parabólica se puede representar mediante dos ecuaciones. Una de ellas es utilizando la ecuación ordinaria y la otra es utilizando la ecuación general, la que se encuentra igualada con 0. Bien, hasta aquí tenemos ya determinada la ecuación ordinaria, la ecuación general y el parámetro. Veamos entonces cómo calcular los demás elementos. Para calcular los siguientes elementos vamos a anotar los datos ya conocidos, como el parámetro que tiene un valor de 3, como la ecuación ordinaria x al cuadrado igual a 12y. También conocemos ya el vértice que es la coordenada 0,0 y el foco, coordenada 0,3. Con esos datos podemos ahora entonces determinar el valor del lado recto. Recordemos que el lado recto es una línea que pasa precisamente por el foco y que esta línea deberá de quedar perpendicular al eje de la parábola. Para poder obtener el valor del lado recto, utilizamos la siguiente fórmula. Lado recto será igual a 4p. En esta fórmula vamos a reemplazar la letra p, que viene siendo el parámetro, por el valor de 3. Por lo que reemplazando, tenemos que el lado recto será igual a 4, que multiplica a p, pero p tiene el valor de 3, quedando entonces la multiplicación de 4 por 3, y por lo tanto el lado recto será igual a 12, ya que 4 por 3 al multiplicarse nos da el resultado de 12. Bien, una vez que ya tenemos ahora el lado recto, podemos pasar y calcular la ecuación de la directriz, utilizando la siguiente fórmula. Y será igual a menos p. En esta fórmula simplemente vamos a reemplazar la letra p, que representa el parámetro, lo vamos a reemplazar por el valor de 3, mientras que la literal y se va a mantener como literal. Hay que considerar que el valor de p se multiplica por el signo negativo, por lo tanto al multiplicar el valor de 3 por menos, la directriz va a quedar de la siguiente manera. Y será igual a menos 3, ya que cuando se multiplicó p, que tiene el valor de 3, por el signo negativo, se obtuvo como resultado menos 3. Bien, enseguida pues vamos a obtener el eje. El eje simplemente es tomar en consideración esta fórmula, en la cual pues ya no vamos a reemplazar ningún valor, simplemente hay que recordar la fórmula y anotarla de manera directa. X será igual a 0. Pues bien, ya contamos con todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo ahora la gráfica o el dibujo de la parábola. Bien, pasemos entonces a graficar. En este caso ya tengo la gráfica elaborada y solamente vamos a ir ubicando cada uno de los elementos de la misma. Lo primero es ubicar el vértice, coordenada 0,0. Por lo tanto, la coordenada 0,0 se encuentra en el centro del plano cartesiano, o es el punto donde el eje vertical se cruza con el eje horizontal. Por lo tanto, en esta posición, en este lugar, quedará ubicado el vértice de la parábola.
Enseguida ubicaremos la coordenada del foco, coordenada 0,3. Hay que recordar que el primer valor es para la X y el segundo valor para la Y. Por lo tanto, a partir del origen, a partir de la coordenada 0,0, como el primer valor es de 0, esto indica que en el sentido horizontal, en el sentido del eje de las X, no nos vamos a desplazar, sino nos vamos a mantener en el valor de 0. Como el segundo número de la coordenada es 3 positivo, pues ahora nos vamos a desplazar hacia la parte de arriba 3 cuadros. 1, 2 y 3. En este punto quedará ubicado lo que viene siendo el foco de la parábola. Bien, recordemos que tenemos una línea que pasa por el foco y que también pasa por el vértice. Esta línea que tenemos en color verde es la que conocemos con el nombre de eje de simetría o eje de la parábola. En este ejemplo, el eje de simetría, la línea de color verde, está coincidiendo o está encimada sobre el eje de la Y, razón por la cual el eje está tapando al eje vertical. Bien, por lo tanto la línea en color verde pues viene siendo el eje de la curva. Una vez que tenemos esto, podemos entonces definir también el parámetro. Recordemos que el parámetro pues viene siendo una distancia la cual se encuentra ubicado entre el vértice y el foco. Por lo tanto, para determinar la medida, simplemente bastará con ir sumando cada uno de los cuadros que vamos brincando. En este caso tenemos 1, 2 y 3. 3 viene siendo el valor del parámetro, ubicado aquí en la gráfica y calculado al momento de obtener el parámetro en el inicio del problema. Bien, una vez que tenemos el parámetro, pues ahora podemos determinar el lado recto. El lado recto en este ejemplo tiene un valor de 12. Recordemos que el lado recto pues viene siendo una línea que pasa por el foco y que se debe de encontrar de manera perpendicular al eje de la parábola. Es decir, la línea del lado recto deberá de formar ángulos de 90 grados con el eje de la parábola. Podemos apreciar que aquí esta línea en color rosa, la línea del lado recto, forma precisamente 4 ángulos de 90 grados. Aquí tenemos un primer ángulo de 90, aquí enseguida un segundo ángulo, aquí abajo un tercer ángulo y aquí un cuarto ángulo, 4 ángulos de 90 grados y por lo tanto la longitud del lado recto medida desde el extremo derecho hasta el extremo izquierdo debe de tener una longitud total de 12. De estos 12 vamos a dividir mitad y mitad. Esto quiere decir que del foco o del eje vamos a medir la mitad de 12 hacia el lado derecho y la mitad de 12 hacia el lado izquierdo. Como la mitad de 12 viene siendo 6, por lo tanto a partir del foco vamos a contar hacia la derecha 6 cuadros o 6 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Localizando aquí una coordenada más. Regresamos al foco y ahora vamos a contar los otros 6, pero ahora al lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Localizando aquí otra coordenada que también junto con el vértice y junto con la coordenada del extremo contrario, pues nos va a servir para trazar la curva parabólica. Una vez que ya tenemos ubicadas esta coordenada, la coordenada del vértice y esta otra coordenada, con mucho cuidado y a mano, vamos a ir dibujando la curvatura con mucha suavidad, la curvatura de la parábola
de tal manera que la curva pase por esas 3 coordenadas. Y de esta manera pues vamos a tener ya ubicada de una manera pues muy aproximada la curva en el plano cartesiano. Pues bien, aquí finaliza el video. Yo te agradezco por haberme acompañado. Te espero en el próximo video. Bye.